Las 9, 8 en Canarias. Última hora en La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. En un momento te cuento todo lo que sabemos sobre la situación de los incendios en España, pero antes déjame darte varias claves que son importantes en este martes 28 de julio. Primera clave, el Gobierno concede un indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, que había sido condenada por prevaricación. Tenía que cumplir una pena de 4 años y medio de cárcel al adjudicar contratos a dedo a un amigo y fraccionarlos cuando presidía la institución de las letras catalanas. Y ahora será de 2 años, tal y como se indica en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ya proponía un indulto parcial para que no entrase en prisión, considerada que la sentencia era excesiva y desproporcionada. Segunda clave, el Poder Judicial abre la puerta a sancionar al juez Juan Carlos Peinado por sugerir que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarla a huir. La Comisión Permanente ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid 2 diligencias contra el magistrado. Ahora se tendrá que valorar si el magistrado pudo incurrir en faltas leves de desconsideración y de retraso. Patricia Rossetti. Sugerir que la policía podría ayudar a la esposa del presidente a fugarse es para la mayoría progresista, con el voto de calidad de la presidenta, pero ello incluido una posible falta de desconsideración. El Consejo envía la queja contra Peinado al TSJ de Madrid para que valore si el juez del caso Begoña pudo incurrir en una falta disciplinaria. El promotor de la acción disciplinaria propuso el archivo porque solo podría analizar estas manifestaciones si le fueran remitidas por un tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso. Los vocales conservadores discrepan y señalan en un voto particular que procede el archivo. Argumentan que Peinado explicó los motivos por los que cree que procede la medida cautelar. Es una decisión estrictamente jurisdiccional, revisable por vía ordinaria de los recursos. Señalan, el juicio revisor no es competencia del Consejo por vía disciplinaria y se remiten a jurisprudencia del Supremo. Y tercera clave, jornada de mucho movimiento en la Casa Blanca, porque Donald Trump se ha reunido con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. La relación entre Tel Aviv y Washington no pasa por su mejor momento, pero al parecer, según cuentan algunas fuentes que han podido asistir a la reunión, el encuentro ha sido positivo y productivo. En cuanto a la cita con Zelensky, ambos han dialogado sobre la fabricación en Ucrania de sistemas de misiles Patriot. Kiev cree que esta es la mejor manera de defenderse de los ataques rusos. Hay una pregunta que todos solemos hacernos cuando salimos corriendo de casa alguna vez. ¿He apagado el gas? ¿Las ventanas están todas abiertas? ¿He apagado la plancha? Bueno, son esas dudas que te acompañan 10 minutos y desaparecen en cuanto vuelves. Claro, salvo que no puedas volver por culpa de una evacuación, porque entonces esa pequeña preocupación se convierte en una mezcla entre obsesión e incertidumbre. En algunos casos, hay gente que ha estado hasta 5 días con ese sentimiento. Afortunadamente, tras casi una semana, miles de personas han empezado a volver a sus casas. Eso sí, algunas vuelven sin saber qué se van a encontrar al otro lado de la puerta. Te cuento cómo está la situación en este momento. Lo primero, en Madrid. Aquí hay buenas noticias. Se deja sin efecto la orden de evacuación acordada para las localidades de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo. Esto significa que hay 30.000 vecinos que han vuelto esta tarde a su casa. Había una pequeña duda, como nos contaba el alcalde de Navalagamella, de si era a partir de las 5 o a partir de las 8:30. El caso es que ya esta gente está pudiendo regresar. También se levanta el confinamiento para las zonas no evacuadas de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias. En las últimas horas, y en lo que a la lucha contra el fuego se refiere, se ha logrado frenar el avance de las llamas en el río Cofio, que era el lugar que más preocupaba. Eso sí, todavía quedan 11.000 personas evacuadas correspondientes a 2 municipios, Robledo de Chabela y Valdemaqueda. En Ávila también hay buenas noticias. Los vecinos de Higuera de las Dueñas, Burgohondo, Navaluenga y Pedro Bernardo llevan en casa desde las 5 de la tarde. Además, se ha levantado la orden de confinamiento en Navaluenga y en las Navas del Marqués. La parte negativa
es que todavía hay 12 municipios evacuados. Y en Castellón tenemos la situación más preocupante, porque han visto cómo las últimas horas han hecho que se reactiven las llamas. Aún así, los vecinos de Val d'Uixó han podido volver a sus casas, al igual que los de Vilabella. Eso sí, como te digo, el riesgo no ha pasado. Las autoridades aseguran que la tarde ha sido larga, que las altas temperaturas y la difícil orografía del terreno han complicado los trabajos de extinción, que como te digo, se están reactivando algunos focos, pero queda mucho trabajo. Salvador Ventura es el alcalde de Alfondeguilla, un municipio que permanece desalojado. No hay vuelta a casa hasta nueva orden. Se ha reactivado varios puntos que tenemos en el municipio y se suspende principalmente no por el fuego, pero sí por el tema del humo. Hace aproximadamente una hora le llamábamos para que nos contara cómo estaba siendo esa vuelta a casa, cómo estaba siendo ese regreso de los vecinos, y nos contaba en directo que ese regreso se había parado, ya que el peligro de reactivación había hecho que las autoridades tomaran la decisión de que por el momento nadie regresara a sus casas. Hoy era un día decisivo para la lucha contra los incendios. Debido al calor que se prevé para los próximos días, pues ya se está empezando a notar. 13 comunidades están en aviso, con 6 de ellas en alerta naranja, lo que supone un riesgo importante de incendio. Estamos hablando de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco. Será mañana miércoles cuando entre la cuarta ola de calor del verano, que va a ser especialmente duradera, al menos hasta el domingo. Rubén del Campo es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Se prolongará por lo menos hasta este próximo domingo y las temperaturas serán muy altas en buena parte de la península, especialmente en el nordeste, zona centro y mitad sur, donde se podrán superar los 40 grados. Noches muy cálidas de nuevo. Claro, esto no es nada positivo para esa gente, para esos cuerpos de bomberos, para esos militares que están sobre el terreno luchando contra las llamas. Todas las comunidades en la alerta están tomando medidas para evitar ser la próxima damnificada por el fuego. Nadie quiere vivir lo que se está viviendo en Madrid, donde se intenta que las llamas no se acerquen al municipio de Valdemaqueda. O en Castellón, donde el objetivo está puesto en evitar que el fuego alcance la Sierra de Espadán. Pilar Bernabé es la delegada del Gobierno en Valencia. Bajo la dirección de la Generalitat, en este momento en efectivos que están sobre el terreno entre la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y también las brigadas forestales que ha puesto y que activó el Ministerio de Transición Ecológica, suman alrededor de 300 efectivos que están trabajando sobre el terreno en este incendio. En Castellón, la buena noticia es que unos 9.000 vecinos de la Val d'Uixó y la Vilabella han podido regresar este mediodía a sus casas. Aún así, como te digo, el fuego sigue preocupando. Ha sido un fuego enorme, Ha afectado a más de 8.500 hectáreas y tiene un perímetro de 75 kilómetros. Imagínate lo que es eso. Algo que va a seguir obligando al despliegue de cientos de efectivos terrestres y medios aéreos durante las próximas horas. A ver si tienen más suerte, porque en el día de hoy, por la mañana, los aviones no han podido sobrevolar la zona debido al humo. Bueno, una de las personas que hoy han podido volver a su casa es Miriam. Ella vive en la Val d'Uixó, la evacuación les pilló fuera, estaban pasando el fin de semana y ya están en casa. Miriam, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Esta noche duermes en tu cama? ¿Después de cuántas? Sí, después de unas cuantas noches, dos noches. Oye, ¿cómo recibes la noticia de que no puedes volver a tu casa? Pues la verdad es que fue impactante. Fue un momento muy duro, ya que el sábado sobre las 7:30 de la tarde recibí una llamada de la policía avisando de que teníamos que desalojar porque el fuego avanzaba muy rápido y podía llegar a nuestra vivienda en menos de una hora. En ese instante pues sientes una mezcla de miedo, impotencia, preocupación. Es verdad que lo material pasa a un segundo plano, pero no puedes evitar pensar en tu casa, en tus recuerdos, en todo lo que has construido allí durante tantos años. A ti la evacuación te pilla fuera y cuando te llaman lo primero que piensas es que has dejado las ventanas abiertas. ¿Es así? Cierto.
Sí, fue uno de los pensamientos que más vueltas me dio durante estos días. Justo estábamos fuera y como llevábamos varios días de ola de calor, pues había dejado las ventanas abiertas para que la casa ventilara. Y claro, cuando recibí la llamada fue inevitable pensar en eso y preguntarme qué me encontraría al volver. Pero en una situación así pues tampoco puedes hacer más, simplemente confiar en que todo salga lo mejor posible. Vamos a seguir la secuencia cronológica. Te dicen que no puedes volver, ¿y dónde vas? Pues a una segunda residencia que tengo cerca de Onda. Y bueno, pues nos refugiamos ahí durante estos días y lo vamos llevando como se puede, pendiente de los medios, pendiente de todo. Una vecina me iba informando y bueno, pues... Eso te iba a decir. Me imagino que los grupos de chat o las llamadas de teléfono con los vecinos eran constantes, ¿no? Totalmente. Han sido días de mucha incertidumbre. Estar constantemente pendiente del teléfono, de los comunicados oficiales, de las noticias, de los vecinos. Cada actualización pues puede significar tranquilidad o más preocupación. Son horas de mucha tensión acumulada que intentas mantener la calma. Y es inevitable, ¿no?, estar pendiente de cualquier novedad. Yo personalmente estuve en contacto con una vecina que al principio me tranquilizaba, me decía que el humo se dirigía a otra zona, pero todo cambió en cuestión de minutos y cuando recibimos la llamada de evacuación pues comenzó el caos. Apenas se pudo tener tiempo de recoger algunos enseres personales, cosas básicas, y ayudar a su madre mayor a salir de casa, dejando pues sus mascotas, sus gatitos dentro de casa, mientras huían esperando que todo podía terminar pronto. Pasan esos 2 días, recibís la orden de que puedes volver a tu domicilio, llegas a la puerta, metes la llave, la abres, ¿y qué es lo primero que haces y qué te encuentras? Pues ha sido una sensación muy difícil de explicar. Por una parte alivio y por otra agradecimiento, porque al ir al volver a la casa y comprobar que la vivienda sigue en pie, pero al mismo tiempo pues mucha tristeza, ¿no?, al ver las consecuencias del incendio tan cerca. Es una mezcla de emociones, la tranquilidad de regresar, pero el dolor también de contemplar todo el daño que ha causado el fuego. Y sobre todo por la gratitud hacia aquellas personas que han estado trabajando sin descanso para protegernos. Con el fuego tan cerca, con el viento soplando y las ventanas de tu casa abiertas, ¿había ceniza? ¿Te has encontrado mucha ceniza? ¿Te has encontrado algo anormal? Sí, ceniza, humo, ese olor penetrante a desolación. Sí. O sea, has entrado en tu casa y tu casa olía a humo. A humo y pues por todos lados había ceniza. Evidentemente pues me había dejado las ventanas para que podía ventilar y pues inevitablemente es que tenía apenas el incendio, estaba a 100 metros de mi casa. Imagino que te habrás asomado por la ventana y ¿qué has visto? ¿Cómo están los alrededores del pueblo? Pues es una imagen impactante. Una imagen donde hacía unos días había una vegetación, un color, una vida preciosos. Ahora hay kilómetros de terreno ennegrecido. Árboles que están quemados, el suelo cubierto de ceniza, el olor a humo sigue presente. Y lo más duro es que no estamos hablando de un paisaje cualquiera, sino de un entorno que forma parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos, de nuestra identidad propia, ¿no? Verlo así pues provoca una enorme tristeza. ¿Has podido hablar con otros vecinos ya en el edificio? O sea, ¿habéis podido compartir experiencias? ¿Qué os habéis dicho? Sí, bueno, pues lo que suele ocurrir en estas situaciones, ¿no? Cada persona lo vive de una manera diferente. Hay personas que han pasado mucho miedo, otros han sufrido daños importantes y compartimos la misma sensación, la preocupación y la tristeza por lo ocurrido. Principalmente me gustaría destacar la solidaridad de quienes, de lo que se ha visto en estos días, ¿no? Los vecinos ayudándose a otros, preocupándose por los mayores, ofreciendo apoyo. En estos momentos, pues, la verdad es que es de agradecer. ¿Quienes peor lo han pasado han sido los niños y las personas más mayores? Principalmente los mayores, porque valoran de otra forma esta situación. Los niños pues son más inocentes, ¿no? Y bueno, pues lo llevan de otra manera o se adaptan mejor a las circunstancias. Los mayores, pues es más desolador ver cómo se va apagando esto de esta manera tan abrupta, ¿no? Es más difícil de llevar. Miriam, pues muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche, la primera noche que vas a pasar en tu casa después del susto. Me imagino que tienes unos días de limpieza complicados por delante y, sobre todo, que vuelvas cuanto antes a la normalidad. Os lo agradezco, sí, la verdad es que sí. Y quisiera decir, ¿no?, que el fuego dejará de verse algún día,
pero quienes lo hemos vivido tardaremos mucho más en apagar el miedo, la angustia y el recuerdo de estas horas en las que nuestro hogar y nuestras montañas estuvieron a punto de desaparecer. Gracias, Miriam. A vosotros. Un beso. Ahora bien, la alegría por el regreso de muchos vecinos se convierte en algunos casos en indignación. Un buen ejemplo es el municipio de Cenicientos. Hoy el alcalde del municipio, Jerónimo López, ha asegurado en la tarde de COPE que el Ministerio del Interior no está informando a los ayuntamientos del levantamiento de evacuaciones y que los responsables municipales se están enterando a través de los medios de comunicación. Y ahora, a última hora, nada más que por los réditos políticos, me imagino, ¿no? Pues el ministro lo comunica en los medios y no se lo comunica a los alcaldes. ¡Qué narices! Tenemos un cabreo descomunal. Cenicientos es un municipio de unos 2.000 habitantes que ha vivido durante varios días bajo la amenaza de las llamas. Su situación era especialmente delicada porque coincidían hasta 3 fuegos en un mismo entorno. Que ha sido pues una cosa histórica. Se han intentado juntar los tres incendios, han generado su atmósfera propia y ha ido dando conatos constantemente para intentar unirse. En el momento que vimos que había peligro en Cenicientos, se trasladó el centro de mando a Navalcarnero, claro, porque aquí corría peligro. Hoy los vecinos de Cenicientos han podido volver por fin a sus casas. Lo de este verano, pues lo que se ha quemado ya no tiene arreglo. Ahora todos los esfuerzos se centran en minimizar daños. Pero cuando esto pase, lo que habrá que preguntarse es qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir. Y todos los expertos con los que hemos hablado en COPE estos días señalan que lo primero que hay que hacer es asegurar que los bosques están permanentemente limpios. Raúl Quílez es experto forestal y ha estado en Herrera en COPE. Cuando tú tienes que hacer esa inversión en una zona para hacer esas zonas estratégicas, para hacer la prevención, ¿de quién es el suelo? ¿Cómo le obligas al propietario? El propietario le vas a incentivar de alguna forma y lo que es peor es que los montes siguen creciendo, es como irse a cortar el pelo. O sea, hay zonas en España donde tú haces una prevención, unas actividades de prevención y en un año las has perdido. Tienes que volver a aplicar, a intervenir el año siguiente. El problema es que solo nos acordamos del pueblo cuando arde, y un buen ejemplo es el testimonio de Enrique Álvarez. Él fue alcalde de Vilamartín de Valdeorras, en Orense. Lo fue durante 15 años. Dejó de serlo porque no aguantaba el abandono institucional que sufría el pueblo tras los incendios que vivieron el año pasado. No, ni un solo euro, ni a la aldea ni al ayuntamiento. Lo que han venido incluso ministras y nos han escuchado y se han solidarizado con nosotros, pero en realidad no se hizo absolutamente nada. Y lo poco que se ha hecho lo hemos tenido que asumir la responsabilidad el ayuntamiento y yo como alcalde. Desde casa todos vemos el mismo incendio, un mapa rojo, humo, helicópteros, bomberos trabajando, pero combatir un fuego de estas dimensiones es muchísimo más complejo de lo que parece. Y es que apagar un gran incendio no consiste solo en lanzar agua desde el aire. Hay una estrategia constante, se estudia el viento, la humedad, el relieve, el tipo de vegetación. Detrás de cada decisión hay una persona coordinando decenas de medios terrestres y aéreos. Víctor Fernández es director técnico de extinción en León. Víctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, lo primero, cuando llegas a un incendio de las dimensiones como las que estamos viendo este verano, ¿qué es lo primero que se hace? ¿Qué información necesitáis en los 5 primeros minutos para empezar a tomar decisiones? Bueno, lo primero es que no llegamos en estas dimensiones. Los incendios adquieren estas dimensiones poco a poco. Es cierto que con este contexto de cambio climático los incendios empiezan de una forma más violenta, pero es raro que se llegue a un incendio teniendo más de 5 o 10 hectáreas. Es vital la llegada temprana y los profesionales saben hacer una valoración en todas las comunidades autónomas, en todos los operativos y sacar los datos clave para decidir qué tipo de medios y a partir de ahí intentar hacer lo que se pueda. ¿Y cuál es el primer objetivo que os marcáis? Pues el primer objetivo siempre es evitar que suceda nada a nadie, es proteger las vidas humanas. No es algo, es un mandato legal que viene en la Directriz Básica de Incendios Forestales y que todos los operativos trasladamos a nuestros planes de incendios forestales. Y lo primero es proteger las vidas humanas, lo segundo, animales, instalaciones y propiedades privadas. Y en tercer lugar, minimizar en lo que se pueda la superficie que se quema. ¿Cuántos marcan las condiciones climatológicas?
nos marcan todo, nos marcan absolutamente todo. Ahora estamos sufriendo condiciones que veíamos en California o en Australia hace 10 años en cuanto a temperaturas, en cuanto a humedades relativas, y claro, nos asustábamos porque ellos tenían incendios de 100.000 hectáreas. Nosotros todavía no hemos llegado, pero la realidad es que lo tendremos. Con un incendio con una temperatura de 25 grados y una humedad relativa del 40% es difícil que genere llamas de más de 3 metros. Un incendio con longitud, o sea, con temperaturas de 40 grados y humedades relativas por debajo del 5%, muy probablemente genere llamas de más de 20 metros, a las que cualquier persona puede entender que una descarga de agua no le hace nada. Ahora vamos al agua, pero me has hablado de las temperaturas elevadas, me has hablado de la falta de humedad, el viento. Estos días, hablando con compañeros tuyos, me decían que la dificultad de estos incendios es que cuando ellos van, se ponen en primera línea, atacan, pero claro, el viento está haciendo que las pavesas salten por encima de ellos, a 500 metros, a 1 kilómetro, y les va abriendo focos secundarios. ¿Qué se hace en una situación así? Pues básicamente, como hemos hablado antes, el primer objetivo es que no se queme nadie, quitar a la gente de delante. En condiciones en las que tienes llamas muy altas y tienes saltos de fuego de más de 100 metros o de más de 50 metros, es imposible detener ese frente de llamas. Yo siempre hago la comparación con el volcán de La Palma. A nadie se le ocurre mandar bulldozer para intentar parar una colada de lava. Una cabeza de un incendio con llamas de esas dimensiones y con saltos de fuego es imposible de parar. O sea que hay incendios que no se pueden apagar. Claro, es lo que ahora estamos escuchando fuera de capacidad de extinción o fuera de ventana de extinción. Hay longitudes de llama que no se pueden apagar, pero eso no quiere decir que el incendio no se pueda apagar. El incendio se puede. Esto sucede en la cabeza del incendio. Por los flancos del incendio, es decir, por los laterales, siempre podemos ir avanzando, que las condiciones son favorables, porque esto solo sucede hacia donde sopla el viento y hacia donde están cayendo las pavesas. Y sucede en las horas del día en las que las condiciones son más desfavorables. Es decir, pues depende de la ola de calor que tengamos, o entre las 12 de la mañana y las 12 de la noche, o si la situación es más favorable, como ha sucedido ayer y hoy, pues a lo mejor entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde es la situación desfavorable. Pero después de eso es cuando aprovechamos y vamos ganándole metro a metro, esfuerzo con todo el esfuerzo y con todo el trabajo, un metro, hasta que vamos consiguiendo consolidar perímetro, un mayor porcentaje de perímetro. Y en esas situaciones, cuando el incendio veis que es incontrolable, que es inextinguible, ¿podéis dirigirlo? Es decir, si veis que un incendio se está acercando hacia un núcleo urbano y que no se va a poder apagar, por lo que decimos, por las llamas, por el viento, ¿podéis desviarlo y evitar que cruce ese núcleo urbano? En incendios de estas intensidades y en arbolado es imposible. Es cierto que en incendios de matorral, en zonas muy homogéneas, quizá con un contrafuego o un fuego técnico en un lateral puede hacer un efecto llamada. Pero también estaréis acostumbrados a escuchar los incendios de sexta generación o de quinta generación que generan su propia meteorología por las condiciones de inestabilidad de la atmósfera y la succión que realizan las corrientes ascendentes de viento. Cuando un incendio tiene tal cantidad de energía, es totalmente imposible dirigirlo. La dirección de propagación la marcan las variables atmosféricas. Y hablábamos antes del agua. Claro, me imagino que un incendio de esta temperatura, cuando tú te pones allí con una autobomba, el agua se evapora. O sea, no llega directamente a incidir en la llama, ¿no? Claro, tendemos a pensar que el medio más pesado y más eficaz contra incendios forestales son los hidroaviones Foca, que es verdad, hacen un gran trabajo, un maravilloso trabajo, pero hay que pensar que tiran 5 metros cúbicos de agua. 5 metros cúbicos de agua es un cubo de 2 metros por 2 metros por 2 metros. Eso, frente a unas llamas de 20 o 30 metros con una gran cantidad de combustible, baja la intensidad de llama momentáneamente, pero no, por supuesto no lo detiene. Y ahí es imposible, aunque bajen las llamas a la mitad, unas llamas de 20 metros que se quedan en 10 metros, meter personal a trabajar eso sería un suicidio. Y tengo 2 preguntas más, Víctor. Los medios.
¿Cómo se decide qué medios se envía? ¿Quién hace esa evaluación? Esa evaluación se hace desde los centros de coordinación que en cada comunidad tienen un nombre. En Castilla y León son los centros provinciales de mando, en Andalucía o Extremadura son los COR o los COP, Centro Operativo Provincial. Digamos que se recibe la información del primer profesional, el primer director de extinción que llega al incendio, y en base a esa información, que si el director de extinción es conocedor del territorio, como suele suceder, incluye el tipo de combustible que hay, las viviendas o instalaciones o personas amenazadas, incluye las condiciones del incendio, velocidad de propagación y intensidad y tamaño. En función de eso se deciden cuáles son los medios más eficaces. Hay también una serie de procedimientos que establecen en según qué tipos de situaciones, si el despacho tipo, pues, por ejemplo, en Castilla y León en una situación normal, el despacho tipo es una brigada helitransportada con un helicóptero, una cuadrilla y una autobomba. Y si el terreno permite mecanización, se despacha también un bulldozer. En situaciones pues como la ola de calor que tuvimos la semana pasada o como la que vamos a tener esta semana, ese despacho inicial se duplica o se triplica. Y luego la opinión de ese primer profesional que hace la valoración decide con qué tipos de medios se refuerza. Si, por ejemplo, es un incendio muy remoto porque es de una caída de rayo en los picos de Europa, en un lugar que es inaccesible para camiones, pues se refuerzan brigadas helitransportadas que pueden tomar tierra allí y se quitan bulldozer y camiones que van por tierra. O viceversa, si es un incendio nocturno en el que no vuelan helicópteros y en el que el acceso de los camiones es bueno, pues se refuerzan camiones y se eliminan los medios aéreos. Uh-huh. Y ya la última, Víctor. En estas situaciones yo imagino que cuando llegáis a apagar un incendio os encontréis allí con la gente, con los paisanos, con la gente que vive allí, que quiere echar una mano. Está bien, pero que os hagan caso. O sea, porque vosotros sois los que tenéis los medios, sois los que tenéis la capacidad, y aunque está muy bien echar una mano, se os puede quedar gente que haya entrado con agua o con azadas al perímetro en el que estéis trabajando, y eso puede ser un problema porque, por ejemplo, luego el hidroavión no puede descargar si hay gente en esa zona, ¿no? No, y sobre todo por la seguridad de las propias personas. Nosotros sabemos de nuestros profesionales cuánto podemos confiar en ellos y hasta dónde van a entrar y hasta dónde se van a retirar. Una persona que no tiene formación, que no tiene un equipo de protección individual que le protege y que además está defendiendo sus propiedades, con lo cual arriesgar su vida pues a lo mejor no le parece tan importante, se puede meter en un lugar del que no salga. Y nosotros consideramos que no vale la pena. No puede morir nadie en un incendio. Hoy en día se habla de que el peor incendio de la historia es el de Ávila, que ha sucedido estos días. No es cierto. El peor incendio de la historia fue el de La Gomera, que murieron 20 personas. Y el segundo peor de la historia fue el de Guadalajara, que murieron 12 personas. Eso no se tiene que volver a repetir, por mucho que se queme una casa. Entonces, si una persona que desconoce los riesgos que genera un incendio forestal, que lo desconoce en estas condiciones cambiantes, porque también estamos acostumbrados a vivir otro tipo de incendios, entra en un lugar en el que no va a poder salir, no nos podemos permitir eso. Y muchas veces, además, tenemos que secuestrar recursos para entrar a buscar personas que se han metido en un lugar que no deben y retirarlos de defender otras casas o otras poblaciones para tratar de salvar a una persona que, reitero, siempre es nuestra primera prioridad. Pues Víctor Fernández, director técnico de Extinción en León, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna y muchísimas gracias por explicarle a los oyentes cómo se enfrenta uno a un incendio como estos que estamos viendo, que no es nada fácil. Gracias a vosotros también. Pues hoy hay quien ha recuperado las llaves de su casa y quien todavía sigue esperando poder hacerlo. Pero mientras tanto, cientos de profesionales, bomberos, militares de la UME, retenes, bomberos forestales, están luchando contra el fuego. Esta madrugada los habrá que vuelan a dormir poco, pero con un poco de suerte habrán conseguido que mañana haya más vecinos regresando a sus hogares. Y el lazo a nuestro tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches. Hola Rubén, buenas noches. Vaya ola de incendios de nuevo a la que nos tenemos que enfrentar. Sí, yo estaba pensando que hace más de 1 millón de años nuestros tatarabuelos
ya no andaban a cuatro extremidades, se habían erguido y aprovechaban el fuego de los volcanes o de los incendios naturales que provocaba un rayo y procuraban, con las brasas retenidas, mantener viva una hoguera que con las lluvias concluía por apagarse al cabo del tiempo. Todavía no sabían provocar el fuego a voluntad. Varios cientos de miles de años después, ahora unos 300 o 400.000 años, aprendieron a provocar el fuego a voluntad y a servirse de él, y les cambió la vida. Poco a poco, gracias al fuego, crearon vasijas de barro en los que cocían los alimentos, y la carne ya no la comían cruda, sino asada o cocida. Cambiar su forma de comer ayudó a gastar menos calorías en la digestión de la carne y los vegetales crudos, y fue aumentando su capacidad cerebral. El fuego, a la entrada de la cueva, les permitía dormir tranquilos, porque ahuyentaba las alimañas y a las fieras, y ya no tenían que trepar a los árboles para dormir seguros. Pero uno de los cambios más importantes fue el descubrimiento de la relación social. Aquellas familias hurañas y desconfiadas fueron reuniéndose hasta formar tribus, y alrededor del fuego se crearon los primeros casinos al aire libre, los primeros cafés cuando no existía el café, el inicio de la vida social. Todavía hoy en los campamentos juveniles tras la cena hay una reunión alrededor de una fogata y se reproducen aquellos balbuceos de la vida social. 300 o 400.000 años después, el fuego, que nos ayudó a dar pasos gigantescos en nuestra evolución, se ha convertido en un elemento destructor que se escapa a nuestro control, en una pesadilla real a la que sacrificamos vidas, a pesar de ser mucho más inteligentes y poseer medios que nunca se imaginaron nuestros tatarabuelos. No es que seamos más tontos, sino que somos más egoístas y creemos que el incendio es algo que les ocurre a los demás, algo parecido a lo que pensamos de los accidentes de automóviles. Y casi es peor cuando la falta de sentido común se apodera de los dirigentes y les da por acabar con los incendios prohibiendo que las cosechadoras recojan el trigo. Ya está. Es algo así como prohibir que circulen los automóviles y camiones para evitar accidentes en las carreteras. Si la tontería contemporánea se extiende a otros países, no habrá pan el año que viene, ni pasteles, que también se hacen con harina de trigo. Los chinos deben estar sonrientes gracias a su arroz. Serán el próximo imperio, porque en Occidente parece que hemos decidido colocar a los más tontos para que nos manden. Y eso es más devastador que los incendios. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo, hasta mañana. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa. Te voy a contar una notición, aunque seguro que ya lo sabías. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si además te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. ¿Quieres contarnos algo? Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab. 5, 6, 7, 8. ¡Valorado! Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus. Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Si es noticia, está en Mediodía COPE. Nosotros estamos en una gasolinera por esa subida fundamentalmente de los carburantes. Este verano sigue conectado a Mediodía COPE de lunes a viernes desde la 1. Mira, estoy rodeada de decenas de compañeros periodistas de seguridad por todas partes, un helicóptero. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Pilar García de la Granja. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas urgentes para los trabajadores afectados por los incendios. Se trata de un paquete de medidas que cubrirá la parte proporcional del salario del trabajador durante los días que no haya trabajado. Alba Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas noches. Hablamos de una prestación extraordinaria por emergencia extrema que está destinada a los trabajadores que se han visto afectados por esta ola de incendios que estamos viviendo en España. En su mayoría son trabajadores de la población de Ávila, de Madrid, de Toledo o de Castellón. Es una medida que va a cubrir la pérdida temporal de ingresos de aquellos trabajadores que durante estos días no puedan ir a trabajar porque estén evacuados o confinados, porque estén realizando gestiones relacionadas con los daños personales o porque tengan que cuidar a sus familiares. La ayuda que van a recibir va a ser equivalente al 70% de la base reguladora del salario del trabajador y se va a extender durante 4 meses siempre y cuando se pueda seguir justificando que no pueden desarrollar su actividad laboral. Los afectados lo podrán solicitar siempre y cuando se sigan dando estas circunstancias. La medida tiene efecto desde el 23 de julio, día en el que se originaron los incendios de la Sierra Oeste de Madrid y de Ávila. Hay que recordar que este paquete de medidas va a ser gestionado directamente por la SEPI, es decir, que las empresas no van a asumir ese coste. El paro baja en 213.000 personas y sitúa la tasa de desempleo más baja de su serie histórica desde el año 2008. Se queda por debajo del 10%. Aún así, seguimos estando por encima de la media de la Unión Europea. Se suman nuevas personas al mercado de trabajo, pero los parados no consiguen empleo. Marta Ruiz. La afiliación está en máximo rozando los 22,8 millones. Se crea empleo y baja el paro, pero menos que hace un año, cuando el segundo trimestre nos dejaba más de 500.000 de nuevos ocupados y un recorte del desempleo en 236.000 personas. Además, de abril a junio se perdieron casi 43.000 autónomos y se destruyeron 40.000 empleos en el sector público, que arrastra una tasa de temporalidad del 27%. Marcel Janssen, experto en empleo de FEDEA, añade. No todos los contratos indefinidos son mucho más estables que un temporal, ¿no? El contrato fijo discontinuo, aunque es un contrato indefinido, permite a las empresas mantener la misma rotación que tuvieron antes, además sin coste. La tasa de paro está en el 9,8%, mínimos del 2008, pero según la EPA casi 1 de cada 4 parados lleva más de 2 años sin trabajar y crece el pluriempleo, que ya afecta a 651.000 personas. Vamos a analizar los datos con Rafael Pampillón, que es catedrático de Economía en el IE Business School. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya sabes que los periodistas somos un poco simples. Entonces la pregunta es, ¿los datos son buenos, sí o no? Los datos no son buenos porque en el último año se han creado 510.000 empleos y 486.000 son de este trimestre segundo del año. O sea que
Y además crece mucho el empleo en extranjeros, crece en el último año un 8% y en los ocupados españoles en el último año solo crecen un 1%. A mí me parece que la temporada de verano, pues lógicamente ha generado un crecimiento muy importante en sectores de baja productividad, sectores como la hostelería, sectores como todo lo que tiene que ver con el turismo. En la construcción, afortunadamente, es el sector que más crece. A mí me parece que eso es muy positivo, dada la falta de oferta que tenemos de vivienda y también la construcción en sectores de infraestructuras, que también tenemos unas dificultades importantes en el mantenimiento. O sea que son datos de un segundo trimestre que es el mejor del año siempre por el efecto de vacaciones de verano y de Semana Santa, y esto hace pues que los datos de ocupación sean tremendos, sean enormes, sean importantes. Hay una cuestión que llama la atención. Bajamos del 10%, bajamos de los 2 dígitos. Pero claro, esto con los países de nuestro entorno, estamos todavía muy lejos de ellos, ¿no? Sí, realmente somos el segundo país con más tasa de desempleo, después de Finlandia. O sea que realmente el paro sigue siendo un problema en España. O sea, a mí me parece que, de todas formas, lo que puede estar sucediendo es que parte de la economía sumergida que había antes de la regularización de los inmigrantes está saliendo a flote. Y esa economía sumergida antes no se contaba, porque era sumergida, pues estaba subterránea, y ahora se empieza a contabilizar. Por tanto, incluso los datos que van a salir el jueves de contabilidad nacional trimestral, veremos que el crecimiento será mayor contablemente, pero en cuanto al bienestar, la situación sigue siendo complicada, porque es que la renta per cápita, habiendo cada vez más habitantes en España, este año podemos llegar a los 50 millones de habitantes, pues este aumento del empleo en los últimos 12 meses de 510.000, coincide con la entrada de migrantes anual que estamos recibiendo desde el año 23. Son 500.000 cada año, que es mucha gente la que entra. Ya se ve que a veces descontrolada y de forma irregular, y que esta regularización pues va a permitir contabilizar aquellos trabajos que no estaban antes de la regularización. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas noches. Entrando también en la letra pequeña de estos datos, también vemos que aumentan esos parados de larga duración y también los pluriempleados con respecto al trimestre pasado. ¿Cómo traducimos esto? Bueno, de estos ocupados nuevos que aparecen en este trimestre, estos 486.000, el 38% son fijos discontinuos que suponen el 38% de esta ocupación tan enorme que ha habido. Fijos discontinuos que antes eran temporales y ahora, en cambio, pues las empresas tienen más facilidad para dejarlos fuera de su trabajo. Claro, pasan de una situación de actividad a una situación de inactividad, que veremos ya en el tercer y en el cuarto trimestre. Y el primer trimestre, sobre todo, pasarán a inactividad, porque estas actividades que tenemos en España relacionadas con la construcción, con la agricultura, con el turismo, tanto nacional como el turismo internacional, pues todo esto hace que esos fijos discontinuos que ahora aparecen que antes estaban inactivos y por lo tanto no estaban parados, no contabilizan como parados porque no buscaban trabajo, porque sabían que iban a encontrar trabajo en este segundo trimestre, con lo cual nos hemos encontrado con un 38% de esta ocupación que son fijos discontinuos. Rafael, resumiendo, en estas notas teníamos que haber sacado un notable sobresaliente, porque es nuestro momento, ¿no? Por el turismo, por ese empleo que se genera en estos meses de verano, y nos hemos encontrado con un bien. Bien, sí, porque tenemos pendientes muchos problemas. Tenemos un problema grave en la gente joven que no tiene para comprarse una casa. Tenemos una falta, claro, de toda esta gente que entra de fuera. Hay una gran demanda de bienes de consumo
y hay una gran demanda de alquiler y están subiendo, por eso los alquileres tanto. Y luego pues la inflación, que la veremos el jueves, la inflación adelantada del mes de julio, que se irá casi al 3,5%, pues esa inflación hace que mucha gente pierda poder adquisitivo. O sea, tenemos problemas en España para parar un tren y, lógicamente, el de los jóvenes y el de las pensiones, porque ahora con esta inflación las pensiones van a subir, pues probablemente subirán un 3 y pico, pues eso va a suponer más gasto público para el Estado, y desgraciadamente se gasta mucho en pensiones, pero no se gasta en infraestructuras, no se gasta en la mejora del aparato productivo, y lógicamente hay que mirar estos datos de empleo en un contexto de una economía que no avanza en productividad, que no avanza tecnológicamente, y eso es lo que realmente es grave. Pues Rafael Bombillón, catedrático de Economía en el E-Business School, muchísimas gracias por ayudarnos a interpretar estos datos que tienen mucha más miga de la que podíamos pensar. Vamos a esperar la próxima entrega de la EPA y a ver qué notas nos ponen ahí. Gracias, Rafael. Gracias a vosotros. Una de las grandes ventajas de los teléfonos inteligentes es la capacidad de tener aplicaciones en nuestro dispositivo que nos facilitan el acceso a información, el uso de servicios de todo tipo o simplemente usar las redes sociales. En teoría son más seguras y eficientes que la navegación tradicional en la web, eso sí, siempre y cuando sean aplicaciones oficiales. ¿Cuáles son las más usadas? ¿Hacemos un uso abusivo de estas apps? ¿Cómo protegernos ahora en verano de las apps fraudulentas? Bueno, pues como cada martes hablamos de tecnología y lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, con Mario Ñáñez. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué hay, Rubén? Buenas noches. Oye, si tuvieras que resumirlo en pocas palabras, ¿cuáles son las aplicaciones más usadas hoy? Bueno, yo diría que el grupo dominante sigue siendo muy reconocible, ¿no? Son las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Telegram y similares, ¿no? Las redes sociales también, los vídeos cortos como TikTok o la edición de contenido y, por supuesto, las de compras. Y cada vez más, curiosamente, lo que estamos viendo este año son las aplicaciones de inteligencia artificial, el ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Igual que el año pasado, en 2025, el panorama global cambió bastante por la irrupción de estas aplicaciones de inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, ChatGPT pasó a liderar las descargas mundiales, pero las clásicas, como eran las famosas, las que estaban en el ranking, Instagram, TikTok, WhatsApp o Facebook, pues hombre, siguen siendo, yo creo, las grandes protagonistas de este uso cotidiano que hacemos. Vamos a empezar por Android. ¿Qué aplicaciones lideran esa plataforma? Bueno, en Android las más descargadas y más visibles durante el año pasado, por ejemplo, porque este año todavía no se ha cerrado, queda medio año por delante casi, fueron TikTok, Instagram y WhatsApp. También aparecieron con mucha fuerza algunas como CapCut, Snapchat, Telegram, y que entre jóvenes se dan mucho, y varias aplicaciones de Meta, por ejemplo, como Facebook o Threads, ¿no? Que también tienen muchísimas publicaciones de contenido. En general, yo creo que el ecosistema Android concentra muchísimo volumen global y eso hace que las cifras de descargas sean enormes. Por dar algún dato como ejemplo, TikTok lleva acumuladas en total más de 5.000 millones de descargas, se dice rápido. No, es decir, 2 de cada 3 humanos de este planeta se la han descargado y se la han instalado. Eso es tener éxito, ¿eh? Efectivamente. En los iPhone, ¿cambia mucho el patrón? Bueno, cambia algo, pero tampoco demasiado, ¿eh? En esta plataforma que llaman iOS, que es el sistema operativo de los iPhone, también dominan TikTok, Instagram, WhatsApp, etcétera, junto, pues bueno, con otras aplicaciones de mensajería, de búsqueda, de edición o de productividad. La diferencia es que el ecosistema de Apple suele dar algo más de peso a categorías premium, es decir, las aplicaciones de pago. En Android suelen ser más las gratuitas, aquí son las de pago, que por ejemplo valen para temas de creatividad y herramientas de uso personal, aunque es verdad que las grandes plataformas de redes sociales siguen igual que en el otro lado, muy arriba, ¿no? ¿Y por qué estas aplicaciones tienen tanto éxito? Bueno, pues porque resuelven 3 cosas muy humanas. Me da igual la plataforma. Porque
facilitan el comunicarse, entretenerse y organizarse, que son 3 cosas básicas que necesitamos todos en el móvil. Por ejemplo, TikTok e Instagram sirven para el ocio y para reforzar, digámoslo así, nuestra identidad digital. En cambio, WhatsApp y Telegram, pues para la comunicación diaria, con familiares, con amigos, con lo que sea. Y estas nuevas de inteligencia artificial, como te decía, las que tienen por detrás a ChatGPT o a Google, pues sirven para buscar, para redactar documentos, resumir o incluso aprender más rápido. Son apps que combinan un poco 3 cosas, ¿no? La utilidad, el entretenimiento y el uso diario, la repetición cotidiana, ¿no? Vamos a mirar al mundo entero, abrimos el foco y ¿qué aplicaciones destacan por volumen de descargas? Bueno, como te decía, según rankings que tenemos, ChatGPT, por ejemplo, ahora lideró las descargas, que no el total acumulado, pero sí las descargas en el mundo con más de 840 millones de descargas. Solo una aplicación de inteligencia artificial. 840 millones de descargas son muchas. Y después vinieron pues algunas más clásicas como Instagram con más de 760 millones, TikTok con más de 540 millones. O sea, como ves, las cifras son espeluznantes. O WhatsApp también con 500 y pico millones, o CapCut con más de 500 millones, ¿no? Es un ranking, yo creo que es muy revelador porque muestra claramente el auge que tiene la inteligencia artificial a nivel de usuario final y mezcla las redes sociales, la mensajería. Y esta parte de edición y de inteligencia artificial está subiendo como la espuma. Ya ves que ha ganado en un solo año, en el 2025, ya ha ganado a las redes sociales clásicas, ¿no? Hombre, es digno de estudio, ¿no? Ya que una aplicación de inteligencia artificial esté por delante de las redes sociales, que es una red social para un chaval o para una persona adulta ya lo más cotidiano, pero si está por delante del ChatGPT, eso quiere decir algo. Claro. Bueno, y es que, fíjate, es un cambio muy importante y yo no sé, pero visto los problemas que se están dando, yo no sé si salimos de Málaga y entramos en Malagón, ¿no? Yo creo que no significa que la IA haya sustituido a las redes, pero sí que ya ocupa un lugar central en el comportamiento digital de millones de personas. Esto es lo que apuntabas tú, ¿no? El usuario ya no solo quiere consumir contenido, que es lo que se suele hacer en las redes sociales, también quiere pues pedir ayuda, resumir, redactar, preguntar cosas, resolver tareas con rapidez, con todo lo que eso conlleva. Mayor eficacia, mayor productividad, pero también una peligrosa y potencial dependencia o adicción, que ya digo potencial, pero me parece que ya es más real que otra cosa, ¿no? Qué bonito eufemismo eso de que el usuario quiere pedir ayuda. Vamos a hablar de adicción o dependencia. ¿Qué aplicaciones generan más enganche? Bueno, yo creo que las de antes, las más señaladas, pues anterior a la inteligencia artificial, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat y en parte también incluso YouTube. Y no porque sean malas por sí mismas, sino porque están diseñadas para maximizar el tiempo que estamos en la pantalla. De hecho, habrás visto, recuerda que en el mes de julio la Unión Europea le ha sacado una multa de una millonada salvaje precisamente a Facebook y por este scroll universal, ¿no? Usan recomendaciones algorítmicas, notificaciones, los likes, combinan historias, los reels, bueno, pues todos esos mensajes y como te digo, esa multa por el maldito desplazamiento infinito, que son mecanismos muy eficaces para mantener la atención. Nos quedamos pegados viendo un vídeo detrás de otro durante horas, ¿no? O sea, pero como si no hubiera nada que hacer. Claro, de hecho, pues oye, ya te digo, la multa a la que se van a presentar todas ahora mismo en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, creo recordar que también cuando salió la de Facebook, también en Estados Unidos ya estaban apuntando, a Estados Unidos es una barbaridad, porque le voy a costar cientos de miles de millones, ¿no? ¿Un uso excesivo de estas aplicaciones puede afectar al teléfono? Pues bueno, lo primero es que efectivamente afecta al cerebro de las personas, sobre todo en menores, pero sí, aunque parezca mentira, al teléfono también. Y aunque no en el sentido a lo mejor dramático de romperlo de inmediato, es que lo normal cuando hacemos eso, que nos quedamos pegados a un vídeo detrás de otro, lo que puede ocurrir de forma más habitual es que consuma mucha batería, mucha memoria, muchos datos móviles porque estamos conectados e incluso el propio almacenamiento local del dispositivo, ¿no? Entonces estas aplicaciones de vídeo, redes, mensajería, pues acumulan lo que llaman datos en la caché, o sea, los vídeos que estamos viendo, los mensajes y las fotos que estamos viendo. Esto es lo que llaman archivos temporales. Y eso termina pesando mucho. Las consecuencias, pues el dispositivo se vuelve muy lento, se calienta, se cierran las aplicaciones o se apaga de forma inesperada. Y si el móvil ya va justo de recursos, o sea, es un móvil de gama baja, pues el impacto todavía es mayor, ¿no? Además, si varias aplicaciones trabajan en segundo plano, o sea, aunque no la tengamos nosotros abierta en ese momento, pues también el sistema se vuelve muy pesado y se puede fastidiar, ¿no? Vamos a hablar de un tema delicado que son las apps falsas. ¿Son realmente un peligro serio, Mario?
Muchísimo. Y no solo en las tiendas no oficiales, es decir, cuando buscamos por ahí en webs raras alguna aplicación porque nos sale más barata, gratis, o un videojuego o lo que sea. El año pasado, por ejemplo, se retiraron 77 apps maliciosas solo de la tienda de Google, de Google Play, y se estimó que habían sido instaladas más de 19 millones de veces. 77 aplicaciones, que parecen pocas, instaladas más de 19 millones de veces antes de que se eliminaran de la tienda. Además, por ejemplo, Google bloqueó 266 millones, que es mucho, de intentos de instalación de aplicaciones peligrosas en sus dispositivos Android. Esto te da, yo creo, una idea de la escala del problema, ¿no? ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo nos pueden afectar? Pues fíjate, decías tú al principio, ¿no?, que las aplicaciones son más seguras que la web porque es algo en teoría que está instalado y no se modifica y se altera. Pero si la aplicación es, digámoslo así, un caballo de Troya, pueden robar credenciales, contactos, tus mensajes, los SMS o incluso los datos bancarios que tienes almacenados en tu móvil. Uh-huh. También pueden suscribirte a servicios premium de pago sin permiso tuyo o actuar como puerta de entrada para que otras aplicaciones a través de esa, pues sobre todo malware, ¿no?, o virus puedan entrar. Tú te crees que estás utilizando una aplicación buena que está instalando una utilidad inocente y en realidad estás abriendo la puerta a que alguien entre en tu dispositivo. ¿Qué señales pueden ayudar a detectar estas apps antes de instalarlas? Bueno, yo creo que hay varias cosas que nos podemos fijar, ¿no? La primera es revisar quién es el desarrollador de la aplicación, que eso lo vemos cuando se instala o cuando nos la bajamos. Si el nombre es raro o sospechosamente parecido al original, pero no coincide con la web oficial, pues imagínate, en vez de Microsoft pone Microsoft, pues hay que desconfiar. Sí, mal, ¿no? mal. Efectivamente, que eso es como pasaba con las ginebras también de garrafón, sí, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, la segunda, yo creo que es mirar la fecha de publicación, el historial de reseñas, o sea, quién ha hablado de ella, de esa aplicación, y la coherencia entre descargas y valoraciones. O sea, por ejemplo, los casos más típicos son las aplicaciones que suplantan a bancos o administraciones públicas. Y ojo, porque si usamos estas en concreto, nos van a pedir nuestro usuario y contraseña, que es lo que buscan. Y se les vamos a entregar pensando que estamos en la aplicación de Mi DNI, que por cierto fue un caso que ocurrió, que había una aplicación de Mi DNI falsa, y ahí sí que estamos muertos, porque es que le estamos dando sin mayor dificultad nuestras claves, ¿no? ¿Y los permisos que nos piden para usar más recursos del móvil? Pues ahí tienes razón, ese es otro de los síntomas que tenemos que vigilar, es clave. Si una aplicación, por ejemplo, de una linterna o de una calculadora nos pide acceso a nuestros SMS, a nuestros contactos o a la geolocalización, a la ubicación del GPS, pues eso no tiene ninguna justificación y no tiene sentido. Un juego sencillo no tendría por qué solicitar permisos excesivos. Cuando veamos que eso pasa, pues también hay que fijarse en la calidad del icono y de las capturas, ¿no? A ver cómo están hechas las pantallas de la aplicación, si son imágenes borrosas o tal, o si están mal copiadas, o el logotipo no parece o está mal hecho del original. Estos todos son síntomas de un intento de abuso de nuestro dispositivo y ahí lo interesante es borrarla. Pues como cada martes, tecnología en la linterna con nuestro consultor de cabecera, con Mario Yáñez. Mario, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, Rubén. Chao. La linterna. Expósito. COPE. Estar informado. No sabemos cuál será la gran noticia del verano. Bueno, ¿dónde tenemos puesta hoy la mirada? Déjame que te hable de vivienda, ¿cómo no? Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas. Pero sí, ¿dónde escucharla? ¡Aquí estamos preparados! ¡Pero vaya que sí estamos preparados! Este verano no te lo pierdas. Sigue conectado a COPE. Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta es Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, hay sangría Don Simón. Ay. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta semana ahorra el doble con Lidl Plus. 6 burgers de pollo sin Lidl Plus ahorras un 10% y con Lidl Plus un 20%. Y detergente Marsella 66 lavados sin Lidl Plus ahorras un 15% y con Lidl Plus un 30%. El doble. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Si pasa, lo contamos. Siempre pasan cosas y la recopilación de todo lo que le venimos contando. Pues efectivamente, Carlos, fíjate que... Este verano no te lo pierdas. Conéctate a Herrera en COPE de lunes a viernes desde las 6. Bueno, ha pasado algo muy bonito en este programa. Y el 31 de agosto te esperamos en una nueva temporada juntos, con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.